Y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Estamos ya en Debate Abierto Dominical. Hoy un tema muy interesante. Es el primer programa de este año 2016. Nuestros panelistas, algunos de ellos, porque todavía se integrarán a la mesa algunos más. Nos acompaña Annette Planel del Movimiento de Independientes Movín. Nos acompaña por acá don Ítalo Isaac Antinori Bolaños. Bienvenido, don Ítalo. Mucho gusto, encantado. También en representación como abogado de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, está con nosotros Carlos Gasnel. Mariela Ledesma va a estar con nosotros en breve acá en la mesa y el ingeniero José Blandón Castillo. Gracias por estar aquí, feliz año a todos. Arrancamos inmediatamente con usted, doctor Antinori, para analizar antes, porque es un tema que acaba de surgir y es las denuncias que ha hecho el presidente de la República, Juan Carlos Varela, sin mencionar nombres, de diputados involucrados en el narcotráfico, diputados que están en la Asamblea Nacional, sin mencionar nombres. Y esto trajo consigo una llamada el día viernes en Telemetro Reporta del diputado Leandro Ávila, quien le hizo un llamado al presidente de que mencionara, porque ellos se sienten incómodos, que mencionara quiénes son realmente las personas que están involucradas en estos delitos o que se están investigando para aclarar de una vez por todas. ¿Qué piensa usted de esto, don Ítalo? Definitivamente que este es un tema que debe especificarse y aclararse. Es muy delicado señalar a todo un órgano del Estado o a miembros de un órgano del Estado que tiene 72 integrantes y sin especificar quiénes están involucrados en este acto ilícito y en este acto indebido, repudiado y repudiable por la sociedad y por el derecho. Y yo creo que debe especificarse. Es sano, es prudente, es conveniente que un presidente especifique y diga quiénes son los diputados involucrados. También hemos visto que hay situaciones donde los automóviles de algunos diputados son utilizados para trasegar drogas, dinero mal habido, dinero que no ha sido declarado. Y es importante advertir que la inmunidad, que es una prerrogativa parlamentaria para que el diputado no pueda ser detenido, es personal y personalísima, no es transferible a casas, eso lo establece el derecho constitucional, a hijos, no es transferible a hijos, a esposa, a automóviles, amigos. A amigos, es algo personal e intransferible. Y surge hace muchísimos años, para proteger al parlamentario, para que no sea perseguido por el poder político dado su condición de diputado. Porque esto tiene dos vertientes. La prerrogativa para no ser detenido y perseguido por delitos o faltas administrativas y la irresponsabilidad jurídica, que es aquella que le evita al diputado ser responsable por los actos, opiniones y votos que emita en el ejercicio de su cargo. Esta prerrogativa en Panamá, se ha suspendido un poco el hecho de la inmunidad, pero se ha puesto en el 155 que para proceder a una detención contra un diputado, 155 de la Constitución Política y en las normas especiales del Código Procesal Penal, un diputado tiene que ordenar su detención la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, por una mayoría absoluta, de 5 de 9. Si no, no procede la detención. De manera tal que yo creo que es conveniente que se especifique o se investigue bien. Sana la decisión de la semana pasada del presidente de León de retirar todas las matrículas, llamadas aquí placa. En el diccionario se le dice que es matrícula, las matrículas de circulación de los vehículos de los diputados, porque es que no podemos tener esa duda razonable de que aquí se está utilizando automóviles para trasegar drogas, porque hasta eso se ha llegado a decir. ¿Qué hace un diputado con 2 placas? Es verdaderamente si yo voto inaudito. por una persona. Verdaderamente inaudito. ¿Y qué hace un diputado extendiendo una supuesta inmunidad de que no lo pueden parar en una garita de Guabalá, por lo menos en mi amado Tolé, porque va con una placa de diputado? Señores, la inmunidad o la prerrogativa de la inmunidad y de la responsabilidad jurídica es
personalísima. Es decir, no se puede transferir a casas, a automóviles, a amigos, a personas. Es para el diputado. Entonces, un automóvil puede ser revisado perfectamente y debe ser revisado. ¿Qué hace un diputado públicamente reconociendo que le hizo un duplicado a la placa? O sea, él mismo, porque tiene 3 placas. Yo conozco el caso incluso de una persona en mi pueblo que tiene una placa en su carro de un diputado de Panamá, de un circuito 8. ¿Y qué hacen las personas con sirenas también y con luces de escolta que transitan por todo Panamá sin ninguna reglamentación? Y sin lo que placas. usted dice, y sin placa. Y lo que usted dice de la placa, yo creo que es un acto indebido e impropio de ese diputado. Y yo insto al diputado de León, presidente de la Asamblea, que proceda a investigar conforme a las normas de ética parlamentaria a ese diputado que ha duplicado indebidamente una matrícula. Porque la matrícula la da oficialmente la Asamblea para uso del diputado y un distintivo y una consideración, pero no para una inmunidad, y mucho menos para que el diputado duplique o triplique las Y ahí las está el matrículas. testimonio, no lo estamos inventando ¿Cómo nosotros, no? lo dijo él públicamente en una declaración a Hay Telemetro. un dicho que dice: a confesión de parte, relevo de pruebas. Y él ha embarró a todo confesado. el mundo porque dijo, eso lo hace todo el mundo. Bueno, tiene que decir quiénes más lo están haciendo. Lo importante es que ya él declaró que lo hizo. Y para mí eso es una falta a la ética, si es que no encuadraría en un posible acto delictivo. Ok, Ya eso es otro aspecto. yo tengo aquí la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal y otros documentos importantes de este país, códigos específicamente. ¿Puede, frente a este escenario que se plantea del presidente de la nación, señalando que hay diputados vinculados con el narcotráfico, la Asamblea Nacional exigir o citar a un funcionario del Ejecutivo para que diga quiénes son esos funcionarios? Perfectamente. Pudiera ser quizá no al presidente, pero puede o ser al ministro de Seguridad, al director Procurador del Consejo Nacional de Seguridad, el señor López. al señor López, puede ser citado cualquiera de ellos siempre y cuando la mayoría así lo apruebe. O sea que si ellos quieren el lunes, Lo o pueden martes hacer. o miércoles citar, saber hacer. quiénes son, pueden citarlo. Por supuesto, y es que ahí está el punto. De esa citación y de lo que se diga en el pleno de la Asamblea, si es que se da la citación, entonces nos iríamos al artículo 155 de la Constitución Política que usted tiene allí, que dice muy claramente que los miembros de la Asamblea Nacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo, conjunción disyuntiva, una cosa o la otra. O sea, puede ser por un acto policivo, sin que para estos efectos se requiera autorización de la Asamblea Nacional. En el caso de una detención preventiva o cualquier medida cautelar, será determinada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, si de las declaraciones que dicte o que diga el representante del Ejecutivo que es citado a la Asamblea, se desprende algún acto delictivo o policivo, inmediatamente la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, tiene que determinar mediante el procedimiento especial que ya establece el Código Procesal Penal cómo investigar a un diputado. Si se produce un acto indebido, entonces ya vendrá el procedimiento de designar, en el caso tal de que se admita, a un magistrado juez de garantías y a un magistrado fiscal de la causa. Porque en los procesos contra los diputados es en el único caso donde me refiero en la Corte, es el único caso, conforme al artículo 482 del Código Procesal Penal, para aquellos telespectadores que nos siguen, donde la actividad investigativa no le corresponde al Ministerio Público, sino a un magistrado fiscal que se designa magistrado fiscal. Vale decir... Como el caso Martinelli, ¿no? Como el caso Martinelli. Pero, por ejemplo, si hubiese un proceso contra un magistrado del Tribunal Electoral o un proceso contra el Contralor General de la República, quien ejercería la actividad investigativa es la Procuradora General de la Nación, y contra un ministro de Estado, y lo juzgaría el Pleno de la Corte. Pero la investigación la tiene que hacer O sea que el procurador. Fácilmente el lunes La Asamblea puede exigir responsabilidad. 36 diputados pueden ponerse de acuerdo, que 36 diputados que tengan la conciencia limpia, Claro. que digan, yo no tengo nada que ver con eso, vamos a citar aquí a las autoridades correspondientes para que digan los nombres de los que están Que involucrados. además de eso le rindan cuentas a sus electores, porque esa es una manera de rendirle cuenta a los electores, y es una manera, como dice el moderno derecho constitucional, en que los electores
puedan tener control sobre los actos de sus elegidos. Y si el ministro de Seguridad o el señor López o la procuradora o la DIJ dicen por seguridad no podemos dar a conocer los nombres. Pero no es posible. La transparencia está por encima de la seguridad y el país exige conocer qué es lo que está ocurriendo. Mire, quien ha dado estas aseveraciones no es cualquier persona. Es el presidente constitucional de la República. Es que ya José Raúl Mulino lo había dicho siendo ministro de Seguridad. Ciertamente. También. Recordemos eso, lo dijo. Y lo que hubo... Tiene usted toda la razón. No pasó nada. Claro. Y el temor que hay ahora es que tampoco pase nada. Es que lo está diciendo el presidente de la República y es muy grave, gravísimo. Es muy delicado. No pueden ser palabras que se las lleve el viento. Tienen que producir consecuencias. Aquí un problema en Panamá es que no existe ni la responsabilidad moral, ni la responsabilidad política, ni la responsabilidad legal que debemos exigir como ciudadanos que se produzca en Panamá, como se produce en otros países. Hay responsabilidades a veces que son políticas, cuando hay un acto indebido que no se encuadra exactamente en un delito o en una falta, las personas renuncian y se van. Las personas no es una a la vez en España, por ejemplo, por citar algún caso, donde un diputado ha dejado su escaño por un escándalo, ha renunciado. Eso es dignidad. Eso es principio, eso es transparencia, eso es lo que la sociedad reclama. Y ojalá no sea esto utilizado para traer al redil a alguien. Porque no esa puede ser otra estrategia y me quedo callado y no digo nada después. Y lo último que le voy a decir también es que ojalá esto no contribuya, ojalá, a la descomposición social, política, la falta de credibilidad que estamos observando en Panamá, por ejemplo, con el caso de la reciente elección en la Corte Suprema de Justicia. Es desafortunada, realmente lamentable, y todas estas cosas contribuyen a dar un componente de tremendamente contradictorio en el país, de una sensación de falta de credibilidad. La percepción ciudadana es de profunda tristeza ante todos estos hechos. De eso voy a hablar repito, quien ha denunciado es el presidente constitucional de la República, no es cualquier persona. ¿Qué piensa Anet Planel y también Carlos Gasnel de esto que está pasando en la Asamblea? Otra raya más al tigre. Otra raya, pero una raya bien gruesa. Una raya bien gruesa. La más delicada, yo creo que. Sí. Cada vez que hablan de este tema de narcotráfico penetrando la política, yo recuerdo estos estudiantes en México, que fueron secuestrados y que fueron, bueno, asumimos que fueron asesinados, y han pasado varios años y todavía no sabemos el destino. Cuando el narcotráfico penetra la política, es lo que le llaman un estado fallido, un estado donde no existe el derecho. Yo creo que esto hay que arrancarlo de raíz. A mí me parecen muy graves las acusaciones que dio en su momento el ministro de Seguridad, el ministro Mulino, y las acusaciones o las declaraciones que dio el presidente Varela, que eso tiene que venir acompañado con una denuncia, con quiénes son estas 6 personas que están investigadas por organismos internacionales en temas de narcotráfico, porque estamos viendo que algo está pasando cuando es el segundo caso en un año en donde utilizan... Vinculado a la Asamblea. Placas, vinculado a la Asamblea. Entonces esto hay que erradicarlo, esto preocupa muchísimo, es una vergüenza, además que afecta la imagen de los otros más de 60 diputados que seguramente no están metidos en este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces es un llamado a que sigan adelante y con total transparencia, porque coincido con el abogado Antinori en que la información en este momento, la transparencia va por encima de cualquier otra cosa, porque estamos hablando de personas que están en este momento legislando en nombre del país. Y el tema también ha permeado a representantes, porque hay información en esa dirección, a alcaldes, o sea, a la política en términos generales, porque de eso habló Mulino en su momento. No habló de la Asamblea exclusivamente, habló de la política y el narcotráfico, que estaban relacionados en ese momento. ¿Qué dice Carlos? El momento en que ha ocurrido esto, que cada cierto tiempo vemos que se dan esos escándalos en la Asamblea. Esta vez fue el caso de las placas, otras veces son esos colaboradores, esas personas que tienen contratos en la Asamblea, que los diputados tienen una partida y la dividen entre varios contratos, pero esta vez fue el tema de las placas, y es positivo por una parte que haya ocurrido en este momento, porque se va a discutir las reformas electorales. Y justamente está el tema de las donaciones privadas a las campañas, que ha sido siempre cuestionado. ¿Quién le da dinero a esos candidatos para que inviertan esos cientos de miles de dólares en las campañas políticas? Hay diputados que han declarado que se han gastado más de $500,000 en campaña. Vemos después algunas conexiones, esa devolución de favores o esa protección que puede comprar
el crimen organizado a través de la campaña política por medio de una donación. Entonces yo creo que el que haya ocurrido esto en este momento en que se va a presentar el paquete de reformas a la Asamblea y justamente se va a incluir topes, transparencia y controles en las donaciones privadas, es positivo que se haya dado, porque seguramente la lupa va a estar en los diputados que van a cuestionar lo de la transparencia en las donaciones, se van a oponer a las topes de esas donaciones privadas. Y bueno, vivimos en un Estado de Derecho y el tema de las placas, yo creo que no puede ser que no haya un procedimiento interno de asignación, entrega de esas placas, controles, manuales a nivel de la Asamblea. Estamos hablando del ente que produce las normas, no puede ser que a nivel interno tenga normas para controlar ese tipo de actividades y situaciones. Ahora pienso yo, cuando un diputado deja de serlo, devuelve esa placa, ¿cuál es el control que hay? Debe haber una cantidad de placas impresionante en la calle actualmente, sobre las cuales no tenemos ningún control, ¿no? Entonces, que un diputado diga que él no tiene, le entrega una placa a sus colaboradores. Yo escuché incluso un diputado que dijo que había una placa para el principal y una placa para el suplente, no más placas, que es lo racional, ¿no? Que haya solamente entrega de 2 placas. Entonces no puede ser que él pueda, de una manera con total liberalidad, entregarle placa a un asesor legal, a una persona que tiene un contrato de apoyo comunitario del diputado, y que esas placas estén de mano en mano y la utilice el que la necesita y él haga, además, él la reproduzca. Tiene que haber responsabilidad interna de la Asamblea de esas personas que emiten los duplicados. Probablemente haya hasta un acto delictivo. Sí, lo mínimo que debería haber aquí es una sanción administrativa para las personas involucradas en y una auditoría por parte de la... A mí me han dicho que hay diputados que sacan copias de placas, 3 o 4 o 5. Eso es indebido. ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Eso es indebido, porque la Asamblea es la que entrega oficialmente las matrículas y firma a cada diputado. Una para el principal y una para el suplente. Nada más. Bien, voy a la pausa. Se incorpora a la mesa Mariela Ledesma también para escuchar la opinión del ingeniero Blandón sobre este tema, y luego entraremos en el tema de fondo, que es lo sucedido el lunes en la Corte Suprema de Justicia con la elección del señor, la reelección, porque no es lo mismo, reelección de José Ayú Prado como presidente de este órgano del Estado. Invitamos a esta mesa para que estuviera presente por el tema de la posible vinculación del Ejecutivo con esta decisión. Se pidió a que nos acompañara un miembro del partido panameñista y no fue posible conseguir que estuviera ninguno aquí. Así que, pero el programa sigue. La vida tiene que continuar. Vamos y regresamos enseguida. Si lo dice con la palabra... Bien, seguimos adelante, amigos televidentes. Estamos en Debate Abierto Dominical. Interesante. Mariela Ledesma, bienvenida. Feliz año. Gracias. Feliz año a todos los que nos escuchan, nos ven, y a todo este panel tan rico, gente querida y conocida. No quiero ni pensar lo que usted nos va a hablar de la Asamblea Nacional de Diputados. Usted que ha sido siempre una crítica constructiva de lo que pasa ahí adentro. Lo que pasa es que estuve como pensando en la raíz del problema, porque por supuesto que nos disgusta a todos como panameños el hecho de ver esta sinvergüenzura, y nos entristece la parte de ver cómo el narcotráfico comienza a penetrar las instituciones, lo cual es sumamente peligroso, porque de ahí a que pasemos a ser un narcoestado con diputados financiados, y ver México es un ejemplo que, bueno, no dura 1 año ni 2 años, pero comienza por algo, y ya solo en 1 año, en un periodo muy corto, hemos visto 2 eventos desde funcionarios de la Asamblea vinculados a esto, con lo cual puede parecer casualidad, pero nos llama la atención, y creo que hay que hacer una reflexión profunda, una investigación profunda y tomar correctivos. Sin embargo, yo me puse a pensar un poco más profundo en el tema, y es cuál es la raíz del problema, o por lo menos cuál es la vía a través de la cual se evidencia esto. Los dos pasan por los autos de la Asamblea, la empleada, la funcionaria primero, y ahora lo de los diputados, que yo me pregunto es ¿por qué tienen que tener una placa diferente? O sea, yo creo que eso es un privilegio. Ellos alegan que los periodistas también tienen una placa diferente. Algunos, vamos a comenzar que algunos, pero segundo,
Yo todavía veo un periodista llegando a un evento donde está todo confundido el tráfico y para cubrir el evento tú te tienes que identificar. Lo puedes hacer con un carnet, pero digamos que la placa te cubre. Y si es un privilegio, pues también quitémosela a los periodistas. Pero no tienen prerrogativa. Los periodistas no tienen la prerrogativa que usa el diputado, que es intransferible. No, la dejo con mucho gusto. Me tocaste. No. Mentira, te vas a... Usted sabe que yo la quiero mucho. Yo sé que nos queremos. Fíjate, yo lo que quiero es decir que venga de donde venga el privilegio, es importante que entendamos que ese es el problema, porque yo no entiendo que un diputado necesite tener una placa para identificarse en dónde, en qué y por qué es la pregunta. Además, encima mira el juega vivo latente. Dicen, ellos se molestan porque dicen que nosotros no reconocemos que en la asamblea se trabaja y se hacen cosas buenas. No, yo quiero decir que uno, en la asamblea hay gente seria. Dos, trabajan, yo no digo que no trabajen, que hacen cosas buenas, lo que pasa es que se les paga para eso. No podemos admirarnos y reconocer por encima como cuando es algo que para lo cual están contratados. Fueron contratados para trabajar, para legislar, para ir a la asamblea y para hacer lo que les corresponde. Encima del contrato, encima del pago, hombre, jugoso que se les da, se le dan una serie de privilegios que yo sigo sin entender. Y pienso que es por ahí donde debemos comenzar como sociedad, porque no es difícil en un país donde las instituciones democráticas han sido socavadas de la manera que fueron durante y sistemáticamente por 5 años, que una persona que tiene un puesto humilde, honroso, de barrer, desde esa persona hasta el más encumbrado en la asamblea, no trate de utilizar su espacio político, porque para su pequeño universo de poder, para corromperse, si tú estás viendo que el Estado está corrupto, que los presidentes, los ministros roban, que la plata que yo pago por aquí, déjame ver cómo me rebusco por acá, porque ¿qué hay para mí aquí? Eso es proclive en un Estado donde evidentemente y públicamente se ha visto la corrupción y se ha socavado la institución de la democracia y de la honestidad. Los valores se pasaron de moda durante 5 años, no durante 5 años. Hace rato la sociedad panameña viene en franco deterioro en ese tema. No es verdad que fue hace 5 años, pero lo que pasó hace 5 años de manera sistemática y tan pública ha abonado en que la gente busque desde su pequeño universo de poder qué hacer y cómo funcionar para lograr beneficios. Hace 5 años se derramó el agua del mar. Exacto. Entonces, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es comenzar a revisar los privilegios que tienen Yo te digo algo, yo he tenido chofer casi siempre, lo he tenido porque lo pago yo. Si yo me voy a un cargo público, yo voy a querer un chofer porque lo pago yo lo sigo pagando. A mí me gustaría, claro que es difícil, los diputados quieren llegar en la puerta y bajarse porque no hay parking, eso lo hago yo, Mariela Ledesma, todos los días de mi vida. Doy 73 vueltas alrededor de algo para buscar en un país donde no hay ni aceras ni parking, ¿qué hago? Pero a ellos hay que dejarlo en la puerta. El chofer es una distinción que se les da, el celular, el chofer, la importación de carro, la gasolina, la placa, o sea, señores, ¿hasta pasaporte. cuándo? Un montón de cosas que si se las ganaran, yo diría, oye, vean a ver cómo más lo ayudan, pero es que sistemáticamente vemos a la asamblea involucrada en problemas, en cosas como esta de la placa. Yo escuché, no lo escuché, lo leí en un periódico, que el presidente mandó a recoger las placas y yo dije, güey, se amarró los pantalones el hombre, les quitó la placa bien hecho, para mandar a que les cambien el diseño. Yo quiero que yo quiero preguntar si lo que yo leí en el periódico es real. ¿En qué influye el diseño de la placa en prever que esto no vuelva a ocurrir? No, seguramente es un mecanismo para Es un mecanismo para controlar, pero en medio de una crisis como esta, yo lo siento como una burla. Sí. Porque yo soy pensante y cuando la máxima autoridad de la asamblea me dice que frente a la posibilidad que que la placa de un diputado esté en un auto que contenía droga y que el que lo manejaba fuera el abogado y el asesor del diputado, yo tengo que buscar una declaración profunda y tendiente a decir, vamos a ocuparnos de esto. Cambiar el diseño es necesario, pero no es lo que amerita. Va a ser necesario para el desgreño, el descontrol que hay, para decir, las placas, las únicas válidas ahora en la son las que tienen este diseño, porque ellos no saben cuántas placas hay en la calle. Yo te entiendo, hijo, pero yo te hago una pregunta, hijo. En una situación de crisis como esta,
Si ya ustedes mismos acaban de mencionar aquí que se duplicó la placa y se falsificó, ¿cómo no vamos a poder duplicar y falsificar la que viene? Bueno, pero vamos a pelear y velar porque haya controles de ahora en adelante, que no los ha habido. Gasnel, permíteme. Comencemos por una placa a un diputado. Pero es que eso es lo que te quiero decir. O sea, yo frente a la crisis que hay, que la solución sea esa, me parece nimia. Yo respeto tu opinión, pero permíteme decir lo que yo creo. Yo creo que el presidente debió comenzar por hacer una reunión, por entregar las placas que todo el mundo, y por ver qué es lo que está pasando y promover cosas. Pero Mariela, debe haber hasta placas de los periodos pasados por ahí, en carros. Pero dime debe haber un descontrol pero te puedo hacer una tremendo, pregunta. ¿Qué tiene que ver eso con lo profundo de lo que te estoy diciendo? Yo no digo que van a tener que hacer algo a partir de ahora, incluso publicar los números de las placas en la página web. Todo es válido. Todo es válido, pero creo que me está sacando del tema. Creo que tu enfoque me está sacando de mi enfoque. Y es lo que quiero, o te lo hago ver o me permites terminarlo. Mi enfoque es, Gasnel, que frente a la crisis que tenemos, si bien esa medida es necesaria, no me parece que sea el primer acto de declaración de la máxima autoridad de la Asamblea como que si esa fuera la solución. Eso es lo que yo veo. Yo quisiera que además de las placas él hubiera dicho porque además dijo otra cosa que me pareció un atrevimiento de su parte. Atrevimiento en el sentido más que nada una osadía de su parte. Dijo, pero el diputado no tiene Poveda, no tiene ninguna investigación, el personal. O sea, es una franca defensa. Y yo entiendo que sea su amigo y yo entiendo que sea su compañero, pero es que él es el presidente de la Asamblea. Cuando lo que dio fue pedir una investigación inmediata. Claro, entonces eso es lo que te estoy diciendo, que frente a las cosas que él tiene que hacer, con la investidura que él tiene, salir a decir que recoge las placas para cambiar el diseño, me parece una burla al país. Y yo quiero decir además que en materia civil, un auto responde el dueño y responde el que lo maneja. Yo no sé si eso se traslapa o no a la materia penal porque no es mi especialidad, pero solo el hecho de saber que él aceptó que él dio la placa, que era de él y que ese es su funcionario, yo creo que se impone una súper investigación e incluso lo que pasa es que es diputado y tiene otra garantía que es la inmunidad, pero él tiene que responder por lo que se encontró en un auto a quien él le entregó la placa y quien trabaja para él. Y si yo fuera diputado, les digo, o una de dos, o cojo mi placa y me la meto debajo y no lo permito, pero cuando lo haces tienes que poder responder, porque cuando tú entregas algo que te dieron a ti, se lo entregas a una tercera, tú asumes la responsabilidad de lo que estás haciendo. Bien, ingeniero Blandón. Debería ser eso. Bueno, en primer lugar, que siendo hoy 10 de enero, quisiera mi primera reflexión de la mañana de hoy dirigirla a aquellos momentos históricos que vivimos como nación entre el 9, 10 y 11 de enero de 1964, en la que nuestros jóvenes, nuestro pueblo, en una jornada patriótica que marcó una época muy importante en la historia nacional, regaron con sangre la lucha por la descolonización de nuestra patria. De manera que para ellos, para sus familiares, mi primera reflexión es reconocer a estos héroes de la patria, que junto con ellos otros panameños y panameñas dieron su vida para la nación que tenemos. Y este marco me va a servir de referencia para ver este problema de los diputados. El 9 de enero del 64 marcó una época tan importante que allí concluyó la etapa de revisión de los tratados Torrijos-Carter para que los panameños de ese periodo lucháramos entonces por la abrogación de los tratados, cosa que nos tocó culminar a la generación que junto a Omar Torrijos liderizó el tramo final de esa lucha de generaciones. Y lo pongo en contexto porque uno siente una profunda tristeza frente a las cosas políticas que están ocurriendo en este momento. Hay un esfuerzo del crimen organizado, y no me refiero exclusivamente al narcotráfico, al crimen organizado en cada una de sus facetas, de penetrar las estructuras de poder en cualquiera de las sociedades donde lo pueda hacer. Quizás la nación que más sufrió esto fue Guatemala, que bajo el presidente Portillo fue reconocido como una narcodemocracia. Y la consecuencia de esa penetración del crimen organizado en la sociedad guatemalteca produjo uno de los países más corruptos de nuestra área. Y además culminó con la salida de un presidente en una crisis política que todavía está en desarrollo.
De manera que los intentos del crimen organizado de tomarse las estructuras políticas de una nación, ya lo estamos viendo aquí. Pero hay un nuevo elemento que quiero traer a la discusión, que es que si yo digo, José Blandón, que hay diputados que están siendo, se mencionan, que están vinculados a colaboración con el crimen organizado, eso no pasa de ser una opinión mía. Pero cuando el presidente de la República de Panamá dice que existen evidencias de que en la Asamblea de Diputados el narcotráfico ha penetrado, entonces esto es otro problema político. Y yo pienso que no se trata de si los diputados tienen o no tienen prerrogativas, se trata que las organizaciones estatales han relajado la política de disciplina, de control, de rendición de cuentas. Hay un reglamento en la Asamblea que prohíbe todas esas cosas. ¿Sí? Y ese reglamento, que es ley de la República, es violado permanentemente por quienes lo deben cumplir. Punto. Pero ahora hay un problema político planteado, que va a servir de fondo para la discusión que vamos a tener sobre el caso de la Corte Suprema de Justicia. Es que ahora los diputados de la Asamblea Nacional tienen la obligación política y el país tiene la necesidad de saber quiénes son los diputados que son objeto de esa investigación. Eso no lo necesitamos saber. ¿Para qué? Porque no hay la menor duda que la mayoría de nuestros diputados afortunadamente no están metidos en esto. Hay un puñado de ellos que en una u otra forma, por razones que todavía no sabemos, ¿sí? Están involucrados supuestamente en vinculaciones con el crimen organizado. Pero esto, ¿quién lo hace circular, estas informaciones? ¿Cómo sabemos nosotros esas cosas? Porque nos llegan de quién, de las estructuras de seguridad del Estado, que en forma consistente nos dicen esto, pero nunca nos presentan una acusación formal. Entonces ahora la Asamblea tiene, y ojalá los diputados deberán entender, que ellos tienen la obligación de pedir que se haga público esto. Fíjese, en una nación como los Estados Unidos, y lo voy a traer de ejemplo porque traje el 9 de enero, cuando las autoridades de investigación, llámese el FBI o cualquier, descubre que un senador o que un representante tiene algún tipo de vinculación, llama a una conferencia de prensa y lo establece. ¿Para qué? Para salvar la estructura, que es la entidad que está bajo esta investigación. Pero cuando se dice que en la Asamblea está pasando esto y no se aclara, entonces estamos haciendo un daño estructural a la estructura política que es la Asamblea Nacional, que es el principal órgano político del Estado. Entonces yo creo que se abre la coyuntura para que nosotros forcemos a que se diga exactamente quiénes son los diputados o diputadas que están objeto de esa investigación. No estoy diciendo con ellos que son culpables, porque el problema de nosotros es que cada vez que hablamos de investigaciones estamos asumiendo la culpabilidad de quien es objeto de esa investigación. Pero tampoco podemos decir ya en boca de la más alta magistratura del Estado, que es el presidente de la República, de que, bueno, ahí sí está pasando eso, pero y no pase nada. Entonces yo creo, Álvaro, que tenemos el derecho como sociedad de conocer, de saber quiénes son los que son objeto de investigación, para bien de los que no son objeto de la investigación. Y además, que también es se constituye un elemento de disuasivo para que quienes pretendan creer que pueden utilizar ciertas estructuras que le dan protección, porque la protección al diputado, mi querida amiga, está diseñada para protegerlo a él de la persecución política por sus ideas. Si se las quitamos, serán objeto de extorsión más por quienes ejercen el poder en otras esferas. Pero si nosotros permitimos que esas estructuras que se le dieron para un objetivo político democrático se utilicen para el ejercicio de actividades ilícitas, entonces estamos haciendo un error, porque aquí ahora mismo sabemos que las placas de los diputados están siendo utilizadas para trasegar no solamente droga, sino dinero ilícito, prostitución,
y quién sabe qué otro tipo de delito. Entonces, este es el punto central que estamos hablando. Yo creo que el llamado que usted estaba haciendo el viernes me parece lo correcto, la Asamblea Nacional, y yo creo que el presidente de la Asamblea ha hecho el primer gesto. Y creo que tiene que extenderlo a pedir una reunión con las autoridades para que se defina quiénes son los que son objetos de investigación. Vamos al cambio y regresamos. Y nosotros, Mariela habló de México y Colombia. En los últimos meses hemos estado empapándonos muy bien de cómo México quedó envuelto en este tema con Amado Carrillo, el señor de los cielos, en aquella época. Y cómo logró penetrar toda la estructura del gobierno. Un hombre que generaba $200 millones por semana. Y el 2% de esa fortuna era para coimear a políticos. Y fíjese que la estructura militar guatemalteca era la que servía como parte de la estructura paramilitar de México. O sea, para que veamos la influencia que esto tiene. Y como en Colombia, a través de Pablo Escobar, también se fomentó exactamente. Y de otros que no son Pablo Escobar. Y hay otros. Y llegaron a poner diputados, alcaldes, representantes, presidentes a matar candidatos, a matar gente de la iglesia. ¿Qué no hicieron en toda esa estructura que conformaron? Y no queremos nosotros los panameños ni siquiera llegar a nada que tenga que ver con eso. Así que este es el momento de frenarlo. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Su función. Bien, seguimos adelante, amigos. Vamos al tema Yu Prado. Luego de dejar claramente establecido las opiniones relacionadas con el caso de la Asamblea, ojalá sean escuchadas. Presidente Rubén de León. Bien, vamos al caso Yu Prado. Doctor Antinori, el lunes, en un hecho que generó la sorpresa, yo decía, como un balde de agua fría para un gran número de panameños. La Corte elige o reelige en la presidencia al señor Yu Prado. Pero eso no es todo. El balde de agua fría le echaron hielo, más del que ya tenía, cuando nos enteramos que el magistrado recién nombrado, Cecilio Sedalice, y lo postula, vota por él, y la magistrada Ángela Russo, recién nombrada, quien dijo en su momento que no le tomaría el teléfono al presidente de la República, llega respaldando esa iniciativa. ¿Qué piensa, doctor Ítalo Antinori, de algo como esto? Fue el primer acto, sin siquiera sentarse en sus puestos todavía, de estos dos nuevos magistrados. Mire, yo creo que la inmensa población panameña percibe esto como algo desafortunado, desastroso, como un mal mensaje, que no renueva transparencia, que no ofrece credibilidad. No hay esa frescura, esa renovación, ese espíritu de cambio en la justicia panameña tan cuestionada. Eso es lo básico. Yo también quisiera referirme a la parte jurídica importante para los telespectadores. ¿Por qué se elige un presidente de la Corte ahora en enero? El artículo 74 del Código Judicial, estamos hablando ahora del Código Judicial, establece, y abro cita, en el mes de enero, cada 2 años, la Corte Suprema de Justicia elegirá por mayoría de votos, no dice mayoría absoluta, el presidente y vicepresidente de la corporación. El presidente tendrá, además de las atribuciones que le señala la ley, la de presidir el pleno. La sala a la que pertenece, en este caso el señor Yu Prado, presidirá la sala penal, porque él pertenece a esa sala. Y la de negocios generales, que es la cuarta sala, que la integran los presidentes de las 3 salas, la sala civil, la sala penal, la sala contencioso administrativa, los presidentes de las 3 salas conforman la sala cuarta de negocios generales. Entonces, las otras 2 salas elegirán en el mismo acto y en la misma forma el vicepresidente de la corporación. Entonces, aquí tenemos que fue reelegido Yu Prado, y se elige como vicepresidente al señor Hernán de León Batista, uno de los magistrados que practica el turismo judicial. Porque es que es curioso que la directiva, que está integrada por Yu Prado, presidente, por el señor Hernán de León, vicepresidente, y por el señor Fábrega, presidente de la sala contencioso administrativo, que va a participar, por tanto, en la sala de negocios generales, son los 3 magistrados más viajeros, los que han viajado con la plata suya, mía y de todo,
que practican el turismo judicial. Entonces, imagínense usted que los han premiado por practicar el turismo judicial. Al señor Ayub Prado, que tiene una trayectoria evidentemente cuestionable. Mire, independientemente de pareceres o no, de gustos o no, Ernesto Pérez Valladares fue procesado cuando él era fiscal contra el crimen organizado. Se ha dudado mucho de ese proceso porque se piensa que atrás del proceso de Pérez Valladares había fines aviesos, se llevó a su esposa, a su hija. Yo no estoy diciendo si el Toro es bueno o es malo, incluso yo no tengo mayor relación con él desde los tiempos que era defensor del pueblo, pero tengo que ser justo. Ese proceso me dejó muchas dudas. Igual el caso de Figali, se dice que lo de Figali era para buscar los bienes de Figali, independientemente de que si Figali me agrade o no, eso es otra cosa. Hay otra situación también, el caso Financial Pacific, las declaraciones de Maite Peregrini, las declaraciones del abogado Rosendo Rivera. El caso Vernon Ramos desaparecido, se dice que él hizo hasta una declaración para ponerse a retractar a la señora a la señorita Maite Peregrini. El caso del florista, es decir, la forma meteórica, muy apegado, por decirlo así, a las faldas del poder en que él ascendió de fiscal a luego procurador, de procurador a magistrado. Es decir, ha habido una serie de cuestionamientos y por tanto esta elección nos manda un mensaje desafortunado, un mensaje contradictorio, y que un magistrado nuevo, sea el que lo proponga, tendrá que explicar públicamente por qué ese magistrado, Sedalice, cree que el señor Ayub Prado debe ser el mejor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los dos nuevos magistrados, lamento decirlo, se han estrenado con el pie izquierdo, es decir, se han estrenado mal ante la sociedad. Porque es que aquí se ha mandado un mensaje contradictorio. Mire usted, el magistrado que se ha enfrentado a Ricardo Martinelli, por decirlo así, que se ha enfrentado a los abogados de Ricardo Martinelli, que es el magistrado Harry Díaz, lo han dejado sin piso jurídico y político. Y el magistrado que ha estado más apegado a Ricardo Martinelli y el magistrado Hernán de León, vicepresidente, que en una información de la prensa, y lo hago público aquí, ¿verdad? Una información que salió en septiembre en la prensa, dice: magistrado de León frena proceso contra Ricardo Martinelli, cuando él hace un proyecto para declinar competencia de la Corte Suprema de Justicia porque aducía que la Superintendencia de Valores no tenía competencia para presentar una denuncia contra Ricardo Martinelli. A él lo premian con la vicepresidencia y premian a Ayub Prado, que ha estado muy cerca de todo precisamente el gobierno anterior y de cosas que no han sido percibidas correctamente. Entonces hay un mar de contradicciones en este asunto. Yo realmente no le encuentro ninguna explicación positiva a este acto, que para mí es desafortunado, es desastroso, manda un mensaje de carencia de credibilidad, de falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que agrava la crisis tremenda de esa institución, y quiero decir públicamente que lo que he escuchado de organizaciones de la sociedad civil, coincido plenamente, de abogadas como la licenciada Mariela Ledesma, como la licenciada Planels, como la licenciada Magali Castillo, por citar algunos, como el licenciado Gasnel. Coincido plenamente en esa profunda preocupación que me produce este acto, para mí desafortunado, que no tiene explicación, y que los dos magistrados nuevos lo hayan hecho, lo hayan aprobado, realmente nos deja un sabor. La reelección es un premio, evidentemente. Pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que se reeligió a un presidente de la Corte Suprema? El caso, recuerdo yo, de Arturo Hoyos, que fue una persona que marcó incluso una pauta, porque entiendo que lo hizo 3 veces, ¿verdad? Pero Arturo Hoyos, un profesor universitario, un hombre, fue nuestro profesor, un hombre realmente meritorio, un gran jurista, un gran académico, un hombre que ha escrito profundamente. Pero si usted se pone a ver los magistrados de la Corte, ¿cuántos han escrito? ¿Cuántos son académicos? La minoría probablemente. Y otro que desecharon es a Oiden Ortega, que es un hombre que tiene una trayectoria también. Y que ha escrito muchos libros. Y que ha escrito obras también, que es estudioso. Jerónimo Mejía, estudioso también. Yo no puedo decir lo mismo, y lo digo claramente, ni del señor Fábrega, ni del señor Hernández León, ni del señor Ayub Prado. Porque lo que puedo decir de ellos es que son turistas judiciales viajeros. Lo vuelvo a repetir, son los 3 que más han viajado, y los que menos han viajado fueron los que perdieron. O sea, ahí no ha viajado el señor Oiden Ortega, el señor Jerónimo Mejía, el señor Abel Zamorano, ni el señor Harry Díaz. Esos son los que menos han viajado. Y los que más han viajado con turismo
judicial, que así le llamo, con la plata suya, de todos los que estamos aquí, de todos los panameños. Es más, $250.000 asciende el gasto que utilizaron en viajes, que si bien se podrían utilizar para la gente del interior del país. Oiga, Tolé no tiene, por decir, yo siempre saco a Tolé, pero es que soy toleaño de alma, de vida, de corazón y de nacimiento. En Tolé no hay medicinas. En Tolé el agua es un desastre. No, y en Chitré y por allá, por todos lados. No, Álvaro, vamos tan lejos. Vaya a ver las estructuras físicas o las instalaciones físicas del órgano judicial en el interior de la República. No tiene que irse a salud ni tiene que irse a educación. Váyase al mismo órgano judicial, las instalaciones que tienen en lugares pero del interior del país. Pero hay $250.000 aproximadamente que se han gastado para turismo judicial. Y se dice, no me consta que uno de esos magistrados está tomando un doctorado semipresencial en una universidad española cada vez que va de viaje. ¿Y por qué no hacen ese turismo a Chitré, a David? Y con la plata de ellos. Y con el dinero de ellos. A trabajar. Claro. ¿Por qué no van al interior a trabajar? Entonces, a administrar justicia? Yo creo, Álvaro, para concluir, que la mayoría de los panameños siente que no hay renovación, que no hay frescura, que esto no tiene una explicación. Magali lo calificó como una burla. Yo pienso igual que ella. Esto refleja lo mismo que pasó cuando se nombró en la pasada administración al Alejandro Moncada. Hombre, recuerde que en diciembre del 2009 en su programa yo advertí sobre el nombramiento de Alejandro Moncada y me cayeron encima y resulta que la historia nos dio la razón. Diciembre del 2009, usted lo recordará, dije por qué era inconveniente. Martinelli les dijo a esa comisión como un nombre que utilizó. Que los había embaucado. Y le respondió Rubén Elías Rodríguez, por cierto, muy buena respuesta. Le dijo, el que nos ha embaucado es usted. Vamos al cambio y regresamos enseguida. Bien, seguimos acá. Voy a buscar en Google Cujía. Ahorita me explica la definición. ¿Y por qué lo usó? ¿Y por qué? Ya me van a meter ¿Qué me dice usted, Anet? Mira, yo tengo que coincidir mucho con el abogado don Ítalo Antinori. Nosotros igual tomamos la decisión con mucha sorpresa y separando toda la desconfianza que hay con el personaje, con el magistrado Ayú Prado, que podríamos dedicar un programa entero de debate abierto solamente a ese tema. Nos vamos a los hechos. Yo no creo que haya un panameño que no coincida en que en Panamá estamos viviendo una crisis de justicia, una crisis judicial, que empieza por una grave mora judicial, empieza por el manejo poco transparente o totalmente oscuro de los ¿cómo le dicen? De los expedientes, que han pasado engavetados por años, que empieza por una cantidad de denuncias a diputados nacionales y del Parlacén, que pues nos amarra con el tema anterior, que caminan a paso de caracol, decían, ni siquiera de tortuga, o que simplemente no caminan, no se investigan. Tenemos todos estos casos de inconstitucionalidad, que los miran cuando quieren, pero cuando no quieren igual los engavetan, ¿no? Y serias dudas sobre los fallos, que muchas veces son contradictorios entre fallos que anteriormente han dado. Entonces, si tenemos esta grave crisis de justicia, que es innegable, y tenemos dos magistrados nuevos, que en sus discursos hablaban de una renovación de la Corte, que es donde nosotros pusimos nuestras esperanzas en todo este proceso de selección para darle aire nuevo a la Corte, para recuperar la confianza ciudadana, para tantas cosas. ¿Cómo pueden justificar reelegir a una persona que ha estado a cargo del órgano judicial por los últimos 2 años? Es un contrasentido como lo miren, totalmente injustificado. Y yo sí coincido también en que nos deben una explicación de por qué votaron como votaron, por qué desecharon otras opciones, por qué no se postularon ellos mismos. En la primera votación ni siquiera hubo como bueno, es que no había alternativa, por qué uno de ellos lo postula. Yo creo que quedan muchas preguntas. Ni siquiera disimula, o sea, va directo a postularlo. Porque lo pudo haber postulado Fábrega de León. No, y es la gran frustración, si esa postulación no era realmente un mensaje. ¿De quién era ese mensaje? O sea, quedan infinitas dudas. La percepción que hay es que él iba con una línea del Ejecutivo. Esa es la percepción que hay. Tú no puedes borrar eso de mucha gente en estos momentos. ¿Por qué? Porque es precisamente Sedalice el que lo postula y ellos dos votan acabando de llegar de la presidencia. Yo creo que todavía no se habían estacionado en el parking, en la Corte, cuando ya estaban postulando ellos dos
Nosotros no quisiéramos especular con eso, pero definitivamente tenemos la misma sensación que cuando nombraron como magistrado del Tribunal de Cuentas a Alberto Cigarruita. La misma sensación, que hay una mano detrás. Sí, yo me excluyo de los sorprendidos. ¿De verdad? No, yo no me sorprendí Era para la crónica nada. de una... Cuando yo leí el anuncio a través del Twitter de que Ayub era el presidente, yo tuiteé una vez que yo me excluía de los sorprendidos. A mí no me sorprendió para nada. El señor Sedalice y la señora Russo, dentro de la lista de los 10, eran los candidatos, junto con, posiblemente con Del Moral, los que tenían más cercanía o alguna relación con el Ejecutivo. Son dos candidatos que para mí eran grises, ¿no? Trataron de pasar con bajo perfil en la lista y todo lo demás. Estamos hablando de un asesor del ministro de Trabajo, una persona de confianza, una persona con el que el Ejecutivo se sentía muy cómodo. Y esa pregunta metafórica de que si le cogería el teléfono al presidente de una llamada... ¿Quién te va a contestar que sí? Claro, esa es una pregunta metafórica. Uno puede venir ya con un guión y con un compromiso a largo plazo en donde no tiene que contestar ni un teléfono. Ya el compromiso existe de antemano. Entonces yo creo que el presidente escogió a dos magistrados con los que se sentía el Ejecutivo muy cómodo, que no iban a realizar grandes transformaciones, ni iban a venir a convulsionar a través de decisiones valientes, ni iban a hacer voces disonantes, iban a mantener el status quo, y eso al Ejecutivo le conviene, que el status quo en la Corte se mantenga, que no llegue un magistrado a convulsionar, a revolucionar y a cuestionar todo lo que se está dando en la Corte, que haya tranquilidad, y yo creo que ese fue el papel que vinieron a jugar, a mantener todo tal cual está. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubieran venido a cuestionar, hubieran votado lo mínimo que esperaba la ciudadanía? Porque hay varios perfiles de magistrados. Yo creo que el perfil que nosotros tenemos como organización de la sociedad civil es de magistrados valientes, que vengan a cuestionar. Con independencia de criterio. El Ejecutivo tenía un perfil que se suponía que se ajustaba un poco al de las organizaciones. El Ejecutivo dijo que iban a designar magistrados que tuviesen trayectoria intachable, experiencia en materia de derechos humanos, transparencia, y todo eso se ajustaba un poco. Pero en la práctica quieren a alguien con el que se sientan cómodos. Y estos dos magistrados demostraron que van a garantizar la comodidad y la tranquilidad del órgano judicial, de que no van a cuestionar. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran abstenido? Que era lo mínimo que esperaba la ciudadanía, que se hubieran abstenido de esa votación. Lo mínimo que esperábamos. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Oiden Ortega? Si se hubieran abstenido, el artículo 74 habla de mayoría simple. Sí, se podía hacer Se igual. podía una mayoría simple. Supóngase usted que ahí en ese momento se hubiese podido unir el grupo de Oiden Ortega y de Jerónimo Mejía con el grupo de Zamorano y de Harry Díaz, y hacer una combinación, Oiden Ortega presidente, Harry Díaz vicepresidente. Sí, pero una junta directiva o al revés. mixta. Pero si se abstienen y se quedan las personas votando tal cual votaron, igual hubiera ganado Ayub Prado. 3-2. Claro, porque hubiera ganado con su voto el de Fábrega y el de... Pero no tendríamos esa sensación de traición. Ese es el que tenemos todos en este momento. Lo que usted dice, si no se hubiese producido la unión entre el grupo de Oiden Ortega y Jerónimo Mejía y el grupo de Harry Díaz y Abel Zamorano, entonces hubiesen ganado ellos por tener 3, 2 y 2. Porque el artículo 74 no habla de mayoría absoluta, dice mayoría, con lo cual se entiende que es mayoría simple. Y necesitábamos un nuevo presidente que dijera, a partir de ahora las cosas en la Corte van a cambiar. Vamos a suspender esto y esto. Y eso no es lo que va a ocurrir. Vamos a tener otro aspecto que quiero abonar es que, según el artículo 74, el presidente de la Corte presidirá la sala a la que pertenece. Y yo creo que un interés que había, pienso yo, es una especulación, no tengo la verdad absoluta, es que Ayub Prado siguiese presidiendo la sala penal. Por aquello de que la sala penal es la que, en materia de seguridad, autoriza las interceptaciones telefónicas aplicando el artículo 24 de la Constitución Política, que dice que tiene que ser la autoridad judicial. Entonces, la presidencia la tiene que tener Ayub Prado. Si Ayub Prado no ganaba la presidencia de la Corte, la sala penal probablemente pudiese quedar en manos de Mejía o en manos de Harry Díaz. Y a lo mejor no había la confianza por aquello, pienso yo, es una especulación, de que prefiero malo conocido que bueno por conocer. Y a lo mejor Ayub Prado pues ha sido un gran colaborador de las entidades de seguridad de este país, y a lo mejor se sienten más cómodos con él que con un Harry Díaz que es más difícil de manejar, porque Harry Díaz es un hombre, independientemente de todo, con ciertos criterios propios, con criterios propios.
más difícil de controlar, más difícil de manipular. Aquí la pregunta, usted acaba de mencionar algo sobre el señor Sedalice, asesor de un ministerio. Y viene a mi mente Ana Belfon. ¿Qué se cuestionó de Ana Belfon? Que era asesora legal del presidente Ricardo Martinelli cuando la nombra la procuradora. ¿Cuál es la diferencia? Aún más cuestionable. Explíqueme cuál es la diferencia. Sí, no, bueno, o el caso del señor Espadafora y el caso del señor Cigarruita. Uno era ministro entonces de Gobierno y Justicia, que así se llamaba antes, el caso del señor Espadafora, y el señor Cigarruista era diputado de la fracción parlamentaria en el gobierno en ese momento del Partido Panameñista. Entonces seguimos actuando prácticamente de la misma manera. Y hemos perdido una preciosa oportunidad de realmente arreglar el problema principal, que es la confianza ciudadana en la Corte Suprema. Y decirme a mí que desconocían, porque hasta eso he escuchado por ahí, que quizás desconocían lo que estaba pasando en la Corte Suprema de Justicia. Estas dos nuevas personas. La señora Ángela Russo salió del órgano judicial y estaba clarita con lo que otro aspecto muy grave y muy delicado de la consecuencia de la elección de Ayub Prado. El 2 de septiembre del 2016, de acuerdo al Código Judicial, artículo 556, empieza a regir en el primer distrito judicial el sistema penal acusatorio. Para traducirlo, ponerlo bien claro a los telespectadores, el primer distrito judicial comprende las provincias de Panamá, Oeste, Colón, Darién, Gunayala. Todos estos sectores van a entrar el sistema penal acusatorio, la aplicación del Código Procesal Penal. Empezará desde el 2 de septiembre del 2016. ¿Qué significa? Que la directiva de la Corte tiene que nombrar jueces, amplios nombramientos para aplicar el sistema penal acusatorio. Y quien controla la directiva de la Corte va a tener una injerencia directa en esos nombramientos, 1. Y 2, la ley de carrera judicial le va a dar más facultad al presidente de la Corte, quien controla la parte administrativa de la Corte también, para influir sobre esos nombramientos. Entonces no sé si los factores reales de poder han meditado el inmenso poder y la inmensa trascendencia que tiene la designación del señor Ayub Prado y del señor Hernández León y del señor Fábrega dentro de la directiva de la Corte Suprema de Justicia. Porque estos son efectos. Y entonces, si nos vamos a la matemática exacta, sigue la Corte en manos de gente nombrada por Ricardo Martinelli. Por supuesto. Yo siento que aquí el triunfo ha sido Ricardo Martinelli. Vamos al cambio y regresamos. Lo digo muy sinceramente. Bien, avanzamos. Y algo, voy con usted, Mariela, que me acaba de recordar que Marilyn Vallarino, en una entrevista que yo le hice en Telemetro, dijo algo que nadie sabía. Y es que Ricardo Martinelli, desde Miami, donde se encuentra, había chateado a los diputados de Cambio Democrático para pedirles que votaran por Sedalice y Russo. Así que, y todos votaron por Sedalice y Russo. Mariela. Así mismo es. Recordando el término cují. Cují. Oye, te lo busqué, dice que fraude en la asignación de una paternidad, dice la Real Academia de la Lengua Española. Y eso yo lo dije en mi programa porque, Gasnel, de verdad que chapó contigo, me quito el sombrero porque yo no veía venir ese gol. No lo veía venir. Cuando yo lo supe fue exactamente lo que describió Álvaro, un balde de agua con hielo. Porque yo dije, ¿cómo? O sea, realmente quedé atribulada porque no me embonaba en la cabeza esta decisión, no me la esperaba. Y cuando allá en el pueblo donde yo nací, en la majestuosa provincia chiricana, nuestra provincia, sí, nuestra región. Mi abuela decía, mi abuela decía, cuando a una mujer le metía a un hombre un hijo que no era él, decía, ese man le metieron un cují. Y vea, la sensación que yo tuve cuando dijeron que era el presidente, yo digo, Sedalice es un cují. Nos lo metieron un cují, porque yo nunca, o sea, ese magistrado tiene agallas de salir a la ciudadanía. Su carta de presentación. Con esa primera decisión como magistrado. Vea, yo le voy a decir una cosa. ¿Dónde quedó la congruencia? ¿Dónde quedó el disimulo? Pues vamos, ya, olvidémonos de la congruencia. ¿Dónde quedó el disimulo? Por ejemplo, uno dice que, bueno, no te la hace a la entrada, pero te la hace a la salida. Este señor realmente, dije en mi programa radial también, después de pensarlo y pensarlo, es que
él le debe una explicación, pero espérese, no es de que si yo quiero a Mariela Ledesma, a la ciudadanía, porque elegir un presidente en una situación en la que la Corte está más cuestionada que nunca, en que la Corte está, mire, petardeada por la situación de expedientes, casos, poderes políticos, matraqueo político, peleas internas. Nunca antes vi a la Corte en tanto peligro como ahora. En esta circunstancia, bajo fuego por todos lados, salirse con que es Ayub Prado la persona, la mejor persona entre 9 para llevar los designios de la Corte en esta circunstancia, él sabe algo que nosotros no sabemos. Eso es la única explicación lógica. Él sabe que el señor Ayub Prado se pone es Superman, él lo sabe. Clark Kent es él, él lo sabe, Sedalice lo sabe y nosotros no, y por eso lo estamos criticando. Porque yo no puedo entender cómo después de no es un prontuario policivo, pero es un prontuario ciudadano, lo que tiene el señor Ayub Prado a su haber. ¿Cómo es posible que usted me diga a mí, magistrado Sedalice, que esa es su mejor opción? ¿Qué yo puedo esperar de usted en el ejercicio de su cargo? Por favor, tal cual dijeron, a la hora que lo dices miro hacia atrás y veo, es verdad. Usted viene usted viene de ser el asesor de un ministro. Se cuestionó su vida familiar vinculada a una situación que yo, la verdad es que la quise pasar por alto porque dije, no metamos los errores de los hijos, los posibles errores de los hijos, no culpemos a los padres, pasemos por esa también. Pero esta se la ganó a pulso, magistrado. Y yo le quiero decir algo, con todo el respeto, yo a usted no lo conozco y esto no es personal. Pero usted tiene que comprender que como las reinas de calle abajo, cuando usted se sube en el grillo, usted tiene que tirar besito. Y usted decidió competir para ser magistrado de la Corte, decidió someterse al escrutinio ciudadano y ahora usted decidió ser una figura pública. Y esto que yo se lo estoy diciendo, usted tiene la responsabilidad de escucharlo, analizarlo y responderlo, porque no es Mariela Ledesma, es el clamor ciudadano. Usted nos debe una explicación. Si es que usted sabe que Ayub Prado es Clark Kent y nosotros no lo sabemos, o si hay otros intereses por los cuales usted llega, porque además usted pudo hasta votar por él, fíjese, y lo hubiéramos reclamado, pero usted fue contento y levantó la mano y fue el que lo postuló. O usted no tiene respeto por la opinión pública. ¿Le importa un bledo? O usted sabe algo que nosotros no sabemos, magistrado, porque usted tiene que entender que lo que usted acaba de hacer es un disparate. Usted nos ha echado un balde de agua fría. Mira, cuando los eligió el presidente, yo dije, yo no conozco al magistrado Sedalice, más allá de lo que acabo de explicar. Yo conozco a Ángela Russo de toda la vida. Es una mujer seria. Es una mujer, yo dije, no es la que yo hubiera elegido, y no es por bueno ni por malo, mi candidato, pero mi candidato era Guillermo Márquez Amado. Igual, el mío también. Y está bien, ese era el mío, pues no había votación, pero ese era mi candidato. Pero cuando dijeron Ángela Russo, yo dije, es una mujer que yo la conozco como honrada, como honesta, fue magistrada de la Corte, del Tribunal de Niñez, estudiosa, donde yo gestiono diariamente, con lo cual nos enfrentamos muchas veces con cuestiones de criterio. Luego de ahí salió a la práctica privada dentro de familia, la conozco, pero siempre te voy a decir una mujer honrada. Yo dije de Ángela Russo, yo no creo que ella es una mujer genuflexa. Esa tranquilidad me la dio Ángela. Tú lo sabes que lo dije en mi programa 1000 veces, Anet, y donde me ponían un micrófono lo decía. No era mi candidata, pero es una mujer seria. Vamos a ver cómo rinde. Pero Ángela Russo, votar de esa manera, no lo puedo Mira, yo explicar. coincido mucho con Mariela. Nosotros hicimos una evaluación y la hicimos con un perfil, como mencionaba Carlos Gasnell. Cuando el señor presidente dio los dos nombres de los que había seleccionado, nuestra interpretación es que su perfil era diferente al de nosotros, porque nosotros sí habíamos medido el tema de la independencia de criterio, fortaleza de carácter y el balance y el buen juicio, junto con otras cosas, pero esas eran las tres principales. Y en ese caso, coincido, la señora Ángela Russo salió no de las primeras, teníamos otras personas, pero marcó bien y coincido que es una mujer con independencia de criterio, por lo menos eso pensábamos, ¿no?
Sin embargo, esa evaluación que nosotros hicimos no fue tomada en cuenta a la hora de la decisión final, ¿no? Y yo creo que nuevamente nos remitimos a cómo se nombran. Que escogimos con la sociedad civil. No, mira, fue un proceso abierto y transparente donde todos pudimos opinar. Yo creo que en eso nadie tiene duda. Pero ustedes no escogieron. No, por supuesto que no escogimos. Y yo creo que muchas de las opiniones, la mayoría de las opiniones que emitió la sociedad civil no fueron tomadas en cuenta para la decisión final. Entonces, se perdió. Mi punto es que se perdió una bonita oportunidad para realmente rescatar la Corte Suprema o empezar a rescatar la Corte Suprema de Justicia. Yo lo último que quiero decir, Álvaro, que no cerré esa parte, es que el mensaje que recibimos los de acá, los de afuera de la Corte, abogados y ciudadanos, es que no hay ánimo ni interés ni de una parte. Yo no puedo especular si el presidente entró o no entró y puso su mano o no la puso. Yo tengo gente cercana y yo lo puse en un chat y me ponían unas caritas que daba pena, pero yo tengo gente cercana que dice que el presidente estuvo asustadísimo, extrañadísimo, cercana al presidente cuando se enteró. Yo no puedo saber si eso es verdad o es mentira, pero yo digo algo. Lo primero que percibo es una voluntad de no hacer nada, de mantener el status quo y por lo tanto de mantenerlos en la crisis que tenemos, porque este tipo de crisis nos afecta a nosotros, pero a lo mejor beneficia. Dicen que en pesca de río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que habría que ver es quiénes son los pescadores en este río. Primero eso, y segundo, no hay voluntad de cambiar, y segundo, le robaron la esperanza al país. Mire, me la robaron. Eso es como que si hubiera llegado un duende y se hubiera llevado mis regalos de Navidad debajo del árbol. Coincido plenamente con la licenciada Planes y con el licenciado Ledesma. Solamente quiero acotar que directo como soy, franco, a veces brutalmente sincero en mis expresiones, cuando regresaba de Tolé la semana pasada, donde pasé Año Nuevo, le hice una llamada al diputado José Luis Varela, con quien le tengo una consideración porque en 1997 aupó y votó por mí como primer defensor del pueblo en esa oportunidad. Y independientemente de sabores y de colores, yo no pertenezco al Partido Panameñista ni a ningún partido político, yo le hice la pregunta. Se está hablando que usted es el matraqueador. Se usa una palabra que en el diccionario de la Real Academia Española tiene otra acepción. En el diccionario es el que toca maracas. Acá se utiliza como sinónimo de participación política. Y me explicó que él no tuvo nada que ver con temas de la Corte Suprema de Justicia. Que él sí, en la Asamblea, él se mete en todo. Pero que en ese tema jurídico de la Corte no. Eso es lo que él me dijo. Yo le pregunté, le cuestioné el aspecto porque le dije esto es desafortunado. Se dice que usted es el matraqueador. Por favor, acláremelo. Yo quiero que usted me aclare sinceramente. Él me aclaró que él no tenía nada que ver, que eso para él había sido realmente algo en lo que no tenía Tengo nada. que irme al cambio comercial y yo me voy al deporte para describir a Sedalice y Russo en el fútbol, diría que botaron un penal sin portero. En el boxeo que los noquearon en el primer asalto. Y en el béisbol que se poncharon con bases llenas, perdiendo el juego. El equipo de ellos 4-1 en el 9º episodio. No hay de otra. Así los defino. Vamos al cambio y vengo con usted, ingeniero Blandón. Bien, seguimos, ingeniero Blandón. Bueno, bienvenida al mundo de la realidad. Ay, él insiste, ¿no? Mire, el poder. Cuando pasan estos eventos, en realidad yo siempre trato de explicarme por qué pasó, sin entrar a consideraciones de especulaciones. Y después de conseguir toda la información, bastante buena, puedo decirle a la opinión pública que usted tiene que preguntarse algunas cosas. El mando del presidente en la República de Panamá se ha disminuido. Este es un país presidencialista. ¿Ha cambiado? No. ¿Ha cambiado la ley que rige el Consejo de Seguridad? No. Entonces, ¿qué fue lo que prevaleció? Porque el presidente Varela tiene suficiente capacidad política para entender que una decisión de este tipo iba a afectar a su gobierno. Y lo ha afectado negativamente. La decisión de poner a Eyú Prado tuvo un precio político que la paga el presidente de la República, en la opinión pública. Entonces, ¿qué fue lo que estaba en la mente de quienes tomaron esta decisión? Porque esta no fue una decisión de los magistrados nada más. Lo que prevaleció en la discusión
fue que la estructura de seguridad del Estado panameño, que dirige el señor Rolando López, se siente más complacido y más a gusto con el señor Ayub Prado que con ningún otro magistrado. ¿Y por qué? Porque el magistrado Ayub Prado, si tú estudias su perfil político y de abogado, él más que un abogado, él tiene mentalidad policíaca. Sí. Él fue el director de la... No, él tiene mentalidad policíaca. Sí. Él se da para eso. En sus intervenciones no es la del juez, el que tiene una estructura para mirar el universo de todas las cosas, sino que él ya piensa que tú eres culpable. Entonces, el director del Consejo de Seguridad es un policía. Entonces se entienden perfectamente bien. Y el defensor más grande que tiene Ayub Prado, en la estructura del poder, es el director del Consejo de Seguridad. Sin duda alguna. Entonces, esa decisión basada en problemas de compatibilidad de profesión tuvo un efecto político tremendo en el presidente. Y ese es el problema cuando los dirigentes políticos toman decisiones en función del problema de la seguridad y no el problema, no en el análisis del contexto político en que se toman las decisiones de esta naturaleza. ¿Usted cree que ellos no sabían perfectamente bien que la figura de Oiden Ortega era mucho más refrescante para la Corte? Claro que lo sabían. ¿Quién tiene una mala opinión de Oiden Ortega? El jefe del Consejo de Seguridad. Y que me diga que no. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, porque prevaleció el criterio de que este era un problema de seguridad. Aquí el doctor Antinori ha tocado el tema central de esta discusión, que es que el presidente de la Corte, el que administra toda la transformación que va a venir para el distrito judicial en la que en este momento todos los casos se están dando con el sistema penal viejo y el sistema inquisitorio. Ahora viene a partir de septiembre del 2016 la necesidad de cambiar el sistema a un sistema penal acusatorio. Entonces el presidente de la Corte además ejerce la presidencia de la comisión que maneja el problema de las escuchas, que autoriza. La sala de él. Que autoriza. Entonces, yo no entro a discutir la sapiencia, la sabiduría. Lo que entro a discutir es que cuando los presidentes quedan atrapados, y le pasó a Ricardo Martinelli, le pasaba a Martín Torrijos, le pasa a la mayoría de los presidentes, que quedan atrapados en los análisis políticos, los análisis de seguridad, que tienen una clara intención política por estructuras policíacas que no conocen la sociedad. Entonces actúan de esta forma. Y el precio que paga entonces la estructura política por esta falta de conocimiento de cómo reacciona la opinión pública es este, por ejemplo. ¿Usted cree que ellos no sabían que estos dos magistrados, que eran producto de un gran debate que incluso yo personalmente estaba opuesto a toda esta discusión, porque me parecía una discusión tonta? Al final iban a salir lo que ellos querían. Pero crearon una expectativa tan alta en esos dos, que lo perverso entonces fue que ellos cometieran o fueran impulsados a tomar una decisión que mató de salida la poca esperanza que había en que iba a haber una transformación. La mató. Pero ahora preguntémonos desde el punto de vista político, señor López, ¿qué efecto tiene esto en el problema de la gobernabilidad para el presidente Varela? Malo. ¿Qué efecto tiene esto para Ricardo Martínez en los casos de Ricardo Martínez? Positivo a Ricardo Martínez. Sí, así es. Porque ha permitido darle validez a la tesis de que hay un problema de control político dentro de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes han validado con esta torpeza, ¿no así? Entonces me va a decir, no, que nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Bueno, usted puede decirlo. Mi trabajo aquí no es tener, como yo no soy religioso, no es un problema de creer, es un problema de analizar lo que está ocurriendo. Le decían que aquí el problema es ver cómo estructura el poder político. Yo normalmente a los políticos, incluyéndome a mí mismo, yo no hago caso de lo que está diciendo, sino de lo que yo hago. Es lo que yo hago lo que expresa realmente quién yo soy.
O sea, si usted se pone a mirar todo lo que prometieron estos señores, estas dos magistrados, ellos violaron lo que dijeron. ¿Usted cree que ellos no sabían eso? Lo que yo sí creo que ellos no sabían era el precio político que ellos iban a pagar, porque quedaron muertos ante la opinión pública, porque la máxima que aunque trabaja un magistrado de la Corte es su nivel de credibilidad. Ayub Parado tiene suficientes caminos recorridos y ha hecho suficientes travesuras en el mundo que esta para él es una más. Así es. No nos engañemos en eso. Él, si mañana tiene que llegar a acuerdo, mañana llegará, y si mañana viene otro presidente, llegará a otro acuerdo, si él está ahí todavía. Para él estas travesuras, no, se reirá de lo que estamos diciendo aquí. Entonces, pero la opinión pública no. Mire lo que está ocurriendo en el mundo cercano a nosotros. Mire lo que está pasando en Guatemala. Mire lo que está pasando en Venezuela. Mire lo que está pasando ahora en un país que tiene mucha similitud con nosotros, que es España. En España no manda nadie en este momento. Una ingobernabilidad. Porque ha quedado el país atrapado en los errores políticos de gente que se dejó llevar por criterios como que que estamos manejando. Entonces yo pienso que el presidente Varela tiene que tomar una decisión política, que es tomar distancia. Esto que estoy yo soy, y se lo he dicho directamente al presidente, mientras los presidentes queden atrapados en las reuniones permanentes con el Consejo de Seguridad, están muertos políticamente. Y no es porque yo esté en contra de la seguridad del Estado, no. Yo creo que los Estados tienen que tener esa seguridad. Lo que no creo es que el Departamento de Estado de Seguridad, la seguridad del Estado defina, porque entonces el Estado se vuelve una especie de represor directo y de cortar. Entonces comienzan a inventar. Si ven al doctor Ítalo conmigo, decía, estamos conspirando, porque todos estos policías tienen en su mente un esquema permanente de conspiración. En una conversación entre usted y yo y otras personas, porque ese es nuestro trabajo, conversar con todo el mundo, y no vamos a renunciar a ello. Entonces comienzan a inventar conspiraciones, que nos paga fulano, que no estamos contra fulano, que estamos en contra del presidente. Nosotros no estamos aquí para hacer que el presidente le vaya mal, nosotros estamos aquí para que el presidente le vaya bien, a nosotros nos interesa que él maneje bien, pero nos interesa ver el Varela que ganó las elecciones, a ese político que sabe entender lo que está ocurriendo. Y además de eso, le hace daño a la estructura política del propio presidente, porque todo el mundo comenzó a hacerle responsabilizar al diputado Varela de algo que él no tenía nada que ver con eso. Y el cuadro político operador más importante del gobierno sufre por decisiones que él no ha tomado. Y sufre la estructura que vio una esperanza en el debate que se estaba dando, y ahora esa esperanza, ¿dónde está? No existe. ¿Quién ganó en esto? Ganó la tesis política de que en Panamá esto está controlado políticamente. Entonces, si eso es así, han sufrido un revés importantísimo. Entonces yo al final pienso que no vamos a tener, este año va a ser un año muy inestable. Dice que yo comencé el año pasado, cuando estábamos conversando, sobre todo el 2, con el discurso del presidente, les dije a ustedes que el año 16 es un año, este año que estamos, van a haber elecciones en todos los partidos políticos para renovar la dirección. Vamos a tener un año políticamente movido. Entonces todos estos señores que trabajan en la seguridad del Estado están pendientes de lo que estamos haciendo nosotros. En vez de estar pendientes de lo que deben estar pendientes, están pendientes de lo que estamos diciendo nosotros, que quién está detrás de nosotros, de qué es lo que nosotros pensamos, de cómo nos miran, cómo nos pueden investigar. Hombre, para mí me da igual si me captan o no, me tiene sin cuidado. Lo que me preocupa es cómo llevan a la dirección política de este país a cometer errores tan infantiles y peligrosos en medio de un mundo que está ahora mismo globalizado. Lo que pasa en Panamá se sabe en el mundo. Entonces, le digo todo esto porque además tenemos el problema, tenemos un montón de cosas que tenemos que manejar este año, y ojalá el presidente Varela pueda retomar la dirección política del país y asumir él, porque él tiene mucho más talento que todo lo que le puedan informar todos estos policías. Vamos al cambio y regresamos. Bien, avanzamos. En redes sociales, Anet, el rechazo y la palabra indignación. Sí, yo no había sentido ha sido gigantesco. Sí, yo no había sentido este nivel de indignación desde, yo creo, desde el decepción también. Decepción, indignación, ese sentimiento de que nos están tomando como tontos, por no decir otra palabra.
Yo creo que el problema no es el hacernos ver que las cosas se están haciendo mejor. Yo creo que, en efecto, hay muchas cosas que se están haciendo mejor que el gobierno pasado. El tema fue la expectativa que crearon, ¿verdad? Y contra quién te comparas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tenemos una Contraloría que hoy en día está auditando, una Contraloría que está presente, ¿verdad? Pero, ¿qué esperamos nosotros? Que se investiguen todos los casos de corrupción, no solamente los del PAN. Porque aquí se desperdiciaron dineros en muchas otras instituciones que sentimos que todavía no se están investigando. Entonces sí, tenemos una mejor Contraloría, pero no es la expectativa que nosotros teníamos. Asimismo, con todo, nosotros necesitamos, si el presidente Varela nos deja un país con mejores instituciones, yo me doy por bien servida. Esa fue la razón por la cual nosotros los de Movin apoyamos a Juan Carlos Varela como presidente del país. Yo sé que hay muchos problemas en el país y la gente sufre por el tema de salud, por el tema de educación, pero todos los problemas surgen de la falta de institucionalidad. Y si nosotros no corregimos esa falta de institucionalidad, por gusto serán todos los programas sociales, toda la plata que se regale, todas las becas que entreguen. Si eso no lo entiende el gobierno actual, realmente hemos perdido estos 5 años. Doctor Ítalo Antinori. Bueno, yo creo que ya hemos expresado y coincidimos plenamente con los análisis que se han hecho en el plató de televisión. Esto ha sido desafortunado, yo creo que ha sido un mensaje contradictorio, un mensaje que resiente la población. Se ha matado la esperanza, y cuando se mata la esperanza de un país que empezaba a sentir aires de renovación con 2 nuevos magistrados que habían levantado una expectativa enorme en el país, realmente no hay derecho a matar esa esperanza de un país. Y yo creo que esta elección de un cambio para que no cambie nada, para que todo siga igual, yo creo que nos deja muy mal librados, muy mal colocados, una sensación de tristeza, de decepción, de aumento de la crisis en la Administración de Justicia, que ya viene arrastrando una enorme crisis porque se han dado el caso de 2 magistrados que han tenido que salir por procesos que se han dado en la Asamblea, el caso Moncada, el caso Benavides. Como bien lo dijo la licenciada Ledesma, estamos en el momento más grave de la Corte Suprema de Justicia, de la Administración de Justicia. Esta designación del señor Ayub Prado va a incidir directamente por el nombramiento de todos los jueces del sistema penal acusatorio que empezará a regir el 2 de septiembre del 2016, según el artículo 556, numeral 4 del Código Procesal Penal. Regirá también sobre los jueces de la carrera judicial que tienen que ser nombrados. Y yo creo que la Corte y el país, el Estado, necesitaba una renovación. Doctor Antinori, le pregunto, con este mensaje que se nos envía, ¿quién en los próximos 2 nombramientos de magistrados que tiene que hacer el señor Juan Carlos Varela, y en caso de que decida nombrar al sucesor de Moncada, porque todavía no lo ha nombrado? No, tiene que nombrar a ese sucesor. Ahora mismo está en ejercicio su suplente, don Abel Zamorano, que votó con Harry Díaz. Y no votó por la línea mayoritaria. ¿Quién se va a sentar una semana para entrevistar a alguien o preguntarle algo a alguien después de esto? Nadie. Yo creo que es muy difícil que alguien se siente. Y es más, yo dije desde un principio, creo en la buena fe de tanto de los miembros del Pacto de Estado por la Justicia, y debo decirlo públicamente, también en la buena fe que Movin tuvo en participar, porque nadie puede jurídicamente impedirle a Movin que haga lo que hizo. Jurídicamente nadie le podía impedir eso. Solamente que un candidato no hubiese asistido a la convocatoria que Movin hizo, y entiendo que todos lo hicieron. De manera tal que yo no veo, y ahí no coincido con el Colegio Nacional de Abogados, muy respetuosamente con la posición del licenciado José Alberto Álvarez. Por tanto, yo creo que nadie se va a sentar. Yo solamente había hecho una observación, que no encontraba ningún decreto ejecutivo que le diera el piso jurídico a la Comisión de Estado por la Justicia en este año y para estos 2 nombramientos para proceder a hacer las audiencias públicas. Que si ustedes observan, el presidente no dictó ningún decreto diciendo que el Pacto de Estado por la Justicia se iba a reunir, iba a hacer las audiencias públicas, y por tanto pues lo hicieron con un fundamento en la buena fe de los miembros del Pacto de Estado por la Justicia, en ese deseo de participar tratando de buscar transparencia, como también lo hizo Movin, como también lo hicieron otros abogados independientes que asistieron, que participaron. Pero yo creo, don Álvaro,
que el mensaje que se ha enviado no solamente es contradictorio, sino desalentador. Muy difícil que alguien quiera participar en esas audiencias en los próximos 2 meses. Y lo más fácil del mundo es matar la confianza. Así es, y matar la esperanza. Y la esperanza, recuperarla es imposible. Vamos al cambio y regreso con Anet y Carlos. Mariel. Bien, estamos en el bloque final. ¿Anet iba a decir algo? Sí, bueno, de lo que dijo el abogado Ítalo Antinori del tema del Colegio Nacional de Abogados, en efecto nosotros tampoco estamos de acuerdo con la posición que tomó porque perdieron la oportunidad de participar del escrutinio. Que haya sido tomado en cuenta o no, hubiéramos sabido cuál era la opinión del Colegio Nacional de Abogados, ¿no? Yo creo que ahí no fue la primera vez. El Colegio Nacional de Abogados, lo que quería decir aquí, cuando nosotros solicitamos participar como partícipes del Pacto de Estado por la Justicia, antes de que se anunciara que a través del pacto iba a ser la selección, el escrutinio de los candidatos a magistrados, nosotros enviamos una carta y fue el Colegio Nacional de Abogados que en su momento dijo que si Movín entraba al Pacto de Estado por la Justicia, ellos se salían. Cosa que encuentro totalmente ridícula. ¿Y ahora qué ha dicho el Colegio de Abogados ante esta situación de la elección de Ayup? Cuando nosotros iniciamos las evaluaciones, que usted dice, tenemos jurídicamente, no hay nada que nos impida. Atendimos un llamado que se hizo con un documento oficial del Ministerio. Por más que se quiera o no a Movín, no había nada jurídico. Bueno, es que hay muchas personas que a mí no me gusta lo que dicen, pero tengo que respetar su derecho a decirlo. Además, Movín no está para que sea solamente Movín, sino al revés. Estamos incentivando la participación ciudadana, porque mucho de lo que ha pasado es que los ciudadanos nos hemos replegado y hemos dejado a los políticos que hagan exactamente lo que quieren hacer. Y por eso tenemos el Estado que tenemos en este momento. Lo que tenemos es que incentivar no solo a Movín, sino a todas las organizaciones de sociedad, a todas las organizaciones ciudadanas que quieran participar. Entonces, yo sí quisiera hacerle un llamado al Colegio Nacional de Abogados, no solamente a que se pronuncien ahora. Bueno, primero que se pronuncien y segundo, nosotros queremos participar del Pacto de Estado por la Justicia, al igual que otras organizaciones civiles que estamos preocupadas por el tema de justicia. Y lo otro que quería decir también es que el tema de los suplentes, de los magistrados suplentes, a pesar de que hemos perdido la esperanza, yo creo que, seguiré insistiendo. Los magistrados suplentes también tienen un papel primordial, sobre todo ahora que tenemos un solo diputado que tiene tantos casos que ya no alcanzan los magistrados para poder llevarlos. Los suplentes adquieren una importancia adicional y es importante que estos 3 suplentes que hacen falta por nombrar, por favor, un escrutinio ciudadano, pero que realmente sea tomado en cuenta. Bien, Carlos. Y yo recuerdo del gobierno anterior que le restó importancia a las discusiones que se dan sobre la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos no se han atrevido a decirlo. Ellos tal vez están haciendo su valoración política y creen que van a pagar un costo político muy bajo por lo que ha ocurrido. Yo creo que no. Yo creo que el presidente se ha olvidado de las razones por las cuales los ciudadanos votamos y lo elegimos, ¿no? Él iba a recobrar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, pero sí creo también que en la elección de los suplentes y los magistrados que falta por designar, la ciudadanía ahora debe estar aún más vigilante y lo que haga el Pacto de Estado por la Justicia, vimos que hubo un escrutinio, una entrevista por 2 horas, eso es insuficiente, candidatos deben estar sujetos a un escrutinio mucho más fuerte, mucho más exhaustivo y debe haber muchos más cuestionamientos tomando en cuenta lo que sucedió con estas designaciones, ¿no? Independientemente de que algunos candidatos tengan más bajo perfil, analizar los antecedentes, escrutar mucho, preguntarles las suposiciones de qué haría en una situación concreta como se dio en la actualidad. Yo creo que debemos ser mucho más incisivos y cuestionadores, no permitir que nos vengan a imponer de nuevo elección de magistrados en sesiones extraordinarias ni en tiempo de fiesta, porque esa es otra de las situaciones que se dieron, que estuvieron en ese debate en la Asamblea por muy poco tiempo. Entonces hay muchas situaciones que debemos revisar y evaluar de ese proceso de selección. Mariela. Si me permite un segundo para una interpretación constitucional que usted habló de los suplentes del artículo 203 de la Constitución Política. Ahí hay una discusión bien interesante que se está dando. Es el artículo 203 dice, 1, que cada magistrado tendrá un suplente nombrado en igual forma que el principal y para el mismo periodo. Cuando no se nombran suplentes
con el principal se está vulnerando el artículo 203 de la Constitución Política. Ya se hizo con el caso del magistrado Fabre, ya se hizo con el magistrado de León, se está haciendo con Sedalice y Russo, no se está nombrando un suplente para el mismo periodo. Y en segundo lugar hay una discusión también de que, claro, está a nivel constitucional, pero si es justa o injusta, es lo que sigue, que es cuando dice, solo podrán ser designados suplentes los funcionarios de carrera judicial de servicio en el órgano judicial. Muchos plantean, todos los funcionarios de carrera en el órgano judicial participan de la elección de magistrado principal, pero también participan de la elección de suplentes. Sin embargo, aquellos que no son de carrera judicial no pueden participar para ser o aspirar a ser suplente. Esos son dos principios del artículo 103 de la Constitución Política. Excúseme, licenciada Ledesma, excúseme, que le he tomado tiempo. Lo que quiero decir básicamente es que me devuelvo al momento en que en esta mesa conversé en un panel. Mi querido José Isabel Blandón me dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo la sociedad civil, que el método era otro, que ese trabajo era de los diputados, etcétera. Y yo me airé un poco en ese momento. Y me molestaba la idea de que no entendieran lo importante que era la participación de la sociedad civil. Después del parto y de los resultados que ya tenemos, yo me ratifico en eso, querido José Isabel. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hicimos lo que se pudo y lo que se permitió en las condiciones que nos dieron, pero ¿viste lo que hicieron los diputados? ¿Qué mal papel jugaron? ¿Cuál fue el análisis para designar los magistrados? Una persona que acusaba de cosas que el que entiende de sociedades y todo sabía que por ahí no había queso, que ese no era el punto, era una cuestión política donde lo que se quería era desprestigiar, no había contenido, no había... Entonces me pregunto, y esto lo traigo a colación, porque hoy me vuelvo a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que está evidente es que el método está mal, sin embargo es el constitucional. El presidente los elige y han habido cortes interesantes en este país y ha habido gente buena en este país. Me duele mucho la tendencia como país a la mediocridad y a buscar en base a lo político y no a la calidad y al profesionalismo, que es lo que realmente necesitaría la Corte. Pero parece que eso es más difícil porque eso le resta poder al que tiene el poder de nombrarlos o de hacerlo. Entonces, yo creo que lo que viene es el nombramiento de magistrados. Estoy brava, estoy inconforme, estoy triste, decepcionada de usted, señor presidente, por esa elección, de ustedes, señores magistrados, por esta primera actuación, pero quiero decirles a ustedes y a los ciudadanos que tenemos que renovar la fuerza, tenemos que seguirlo intentando, es la única manera que tenemos de decirle al presidente, lo estamos viendo y estamos evaluando, y a ustedes, magistrados, no son impunes, la ciudadanía cuando usted sale de ahí le pasa su factura, porque usted vive en Panamá, no vive en Marte, así es que, señores ciudadanos, sigamos en esto. Gracias, señores, por la atención dispensada. El próximo domingo, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar en otro debate abierto y a nuestros invitados también el abrazo y el agradecimiento. Buenos días.